Pero tú te refieres que estamos haciendo todo en conjunto porque todos nos estamos beneficiando de esto. Entonces, los mismos deben tener como estudiantes que derechos. Lo tienen todos sus estudiantes como el uno o otro estudiante, ¿verdad? Entonces, no está bien de que algunos sí se esfuercen y otros no se esfuercen. ¿Esa es la sección? Dos. La dos. La dos. Entonces, es algo preocupante. ¿Por qué? O sea, no lo digo yo, pero está establecido. Tres asistencias y el archivo que entonces, fíjate, entonces estamos en la primera clase y falta más de la mitad. No, no más de la mitad, un poquito menos de la mitad. Y ahorita nos valoramos igual. Entonces, con la situación, cuando ponen situaciones de fuerza mayor, yo me recuerdo con algunos casos, pero yo no creo que de los 70, 25 o 30 tenga el campo de fuerza mayor, con la que no pudieron venir. Créanme, yo también fui estudiante, créanme que la mayoría de esas causas es en la primera clase. Pero que conmigo no se trabaja de forma. Conmigo se trabaja de la forma correcta. ¿En qué sentido? En que ustedes no van a ver una falta de mi persona. No la van a ver. Y si la veis, créanme que con anticipación la veis. Y no es que va a hacer una falta. La vamos a resolver para cualquier tiempo. Porque es mi responsabilidad. Como es mi responsabilidad, la responsabilidad es así, la verdad. Tengo que yo, entonces, si no quieren asistir los demás compañeros, no pasa nada. Ya tú le comentas para el grupo. El doctor dijo esto y esto y esto. Ya hoy tiene la primera inasistencia. Cuando das la asistencia más, el app ya está reprobado. Si quieren, no vengan más. Por lo menos hasta que se acabe el primer lax. ¿Cómo está, doctora Ana? Más adelante. Chicos, ya la doctora Ana estaba. Esto es de farmacología. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, es un tema que quizá muchos se lo toman a la ligera, pero mi persona no va a quedar ni. Si te lo brindaste. 15 algo. Estamos hoy, ¿a qué diciembre? ¿Qué diciembre tiene? 23. 23 de enero. 23 de enero. Y el problema que hubo así en la situación del país fue el 10. Se quedaron demasiado tranquilos. Hay más de una semana para poder establecer tranquilamente quién se pone y asistir a la primera clase de fisiología, que es muy importante. ¿No hay electricidad? Ese enchufe está fallando. Pero, ay, Dios, siento que esto es como bioquímica. ¿Estás escuchando, Samuel? Este faltó el año pasado bastante, chamo. ¿Cómo resuelvo? Ajá, que bueno, me lleva la chama por extensión, se cayó del cielo porque. Y yo, ¿cómo que? Entonces, no está dando. Dios resuelve. Me dio como hambre. Voy a poner mi perro el delico ahora que. Ahorita se me queda, no. Voy a poner donde lo ve. Ya boté un contigo, ¿sabes? No tienes la dieta. ¿Tienes un cable por favor? Yo tengo. Pues vamos a estar conversando acerca del mundo de ética médica, como bien se los aclaré el día de que hicimos
La llamada por Google Meet. Vamos a dar generalidades y una introducción a lo que es genética médica, que es bastante extenso. Si bien es cierto, esto es algo que se complementa con algo que ustedes debieron haber visto, que es histología de primer año. Hay muchas cosas que... ¿Vieron histología? ¿O no vieron? Sí, bueno, ¿Rápido, encima de o si lo vieron bien? rápido, mapeado. Mapeado. No pasa nada. ¿No? En documentos. ¿Y qué histología Allí, ellos? allí se llama genética médica. Vale. Aparecía, se perdía. Sí. Entonces, fíjense, la genética médica es más importante e interesante de lo que comúnmente uno cree. Y es que a ustedes no les ha surgido incógnitas con respecto a... Muchos de ustedes tienen hermanos, hermanas, tíos, familiares, amigos, ¿no? Pero, ¿y qué les surgió la pregunta de por qué yo no soy igual a mi hermano? ¿Por qué mi hermano es distinto? ¿O por qué yo soy distinto a mi mamá si ella es mi mamá? ¿O distinto a mi papá si ellos fueron que me fecundaron y me engendraron? O sea, ¿o por qué, por qué me parezco a mi mamá y no a mi papá? O viceversa. ¿O por qué no me parezco a ninguno de los dos? ¿Será que soy adoptado? Y es que realmente tengo rasgos físicos de mis antepasados, de mis abuelos o tatarabuelos. Esas son preguntas que pueden surgir y que la genética médica, el estudio de la genética médica te las va a responder. O el hecho de que por qué ella tiene el cabello rojo y por qué ella tiene el cabello negro. Por qué ella tiene el cabello liso y ella tiene el cabello rulos. Son características, es fenotipo. Y estudiando esto, hoy vamos a aclarar esa duda. ¿Verdad? La genética médica es... ¿verdad? Ok. La genética médica es un mundo de información que hay que saberla adquirir para no mezclar. Porque si la mezclamos, quedamos como la molécula de ADN enrollada. Y no queremos eso. Entonces piensa. Para empezar, vamos a hablar un poco de historia. Un repaso. Nada más para saber de dónde viene todo esto. Y es que un tocayo mío, Robert Hooke, en 1665, fue una persona que estaba como jugando con lentes microscópicos y se dio cuenta que al estudiar un ser vivo estaba constituido por células. ¿Qué es una célula? La unidad básica funcional Es del la unidad anatómica básica de los organismos. Ok. A ese concepto que está correcto, yo le agregaría que es tanto estructural como funcional. Entonces, la unidad básica, estructural y funcional, ¿no? Es la unidad básica, estructural y funcional de todos los seres vivos. Entonces, fíjense, las cosas a la hora de estudiarlas tenemos que organizar, ir de lo micro a lo macro. Si bien es cierto, al principio les hablé del fenotipo, características, en este caso externas, que uno puede exteriorizar, como el color de ojos, el color de cabello, etc. Pero si bien es cierto, todo empieza desde la célula. Entonces, la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Estructural porque brinda, en este caso, estructura, forme de cualquier, brinda como un complemento de soporte, de estructura, a cualquier organismo. Y funcional porque dentro de la célula que se encuentra, ¿qué se encuentran dentro de la célula? Organelos, que tienen múltiples funciones. Entonces, por eso es estructural como funcional. Y esas funciones son las que me van por un conjunto de codificaciones que lo vamos a explicar, tranquilo, por un conjunto de codificaciones nos vamos a dar cuenta de que desde una célula que es muy pequeña, el sistema de 3.8 billones en nuestro cuerpo, desde una célula que es la unidad básica de nuestro organismo, podemos nosotros descifrar el por qué tienen la unidad. Fíjate lo bonito que es, lo interesante que es. Entonces, para dar inicio, vamos a hablar un poco de la historia como les mencioné anteriormente. Y es que el principal pionero fue este Robert Hooke en 1966. ¿Qué pasó con él? Fue el de las células. Sin embargo, Gregor Mendel en 1866 crea sus postulados, pero tiene mayor afinidad con respecto a la capacidad hereditaria. Gregor Mendel, no sé si lo recuerdan, si lo estudiaron en zoología,
Fue ese científico quien unió guisantes de un color y guisantes de otro color. Y hizo el arrugado. Y que creó algo que se llama el cuadro de Cornell. Pero eso lo vamos a ver después. Esto es nada más un repaso histórico. Siguiente lámina, por favor. No, la anterior. Eso fue en 1866. En 1910, Thomas Hunt demuestra de que las cargas genéticas se encontraban dentro de los cromosomas. Recordemos que en la historia no habían esos instrumentos, herramientas que existen hoy en día para poder estudiar microscópicamente, pero detalladamente alguna estructura. Sin embargo, a pesar de que no eran actualizadas las herramientas que ellos utilizaban, nos dieron grandes avances de la genética médica. Tanto así, de que a pesar de que no atinaron al punto, realmente llegaron muy cerca al punto, a lo que está establecido. Y fueron unos avances muy grandes de la genética médica. Simplemente, Thomas Kuhn lo que dijo fue, los genes se encuentran dentro de los cromosomas. Ya está. No nos dijo que era un gen, no nos dijo que era un cromosoma, simplemente dijo, dentro de los cromosomas están los genes. Y ya. Era información que era correcta, es correcta, pero no era muy específica. No era muy profunda, no era tan compleja. Simplemente, a grosso modo, era de forma general. Porque los estudios, poco a poco, a medida que fue pasando el tiempo, se avanzaron, se especializaron. Siguiente lámina, por favor. Acá en 1941, George Wells y Edward Lowery se dan cuenta de que esos genes que estaban dentro de los cromosomas codificaban proteínas. Muchos no entenderán, incluso yo no lo entendía, cuando fui estudiante no lo entendía, que era codificar. Vamos a sustituir ese término de codificar por mandar a, por ejemplo, si yo quiero codificarte, simplemente te mando a sentarte a escribir, te codifiqué, te di una orden. Entonces, básicamente, hasta en 1941 se dieron cuenta que esos genes que se encontraban dentro de los cromosomas codificaban, mandaban a las proteínas a hacer funciones. Eso es lo que se descubrió, pero era así muy generalizado. Posteriormente, en 1953, Watson y Crick descubrieron que la molécula de ADN, a pesar de que se encontraban dentro de los cromosomas, era bicatenaria. Es decir, que se encontraban dos cadenas que se unían y tenían forma de helicoide. Es decir, que se doblaban. Se descubrió de esa forma. Siguiente, por favor. Bien. Eso era a modo de repaso histórico, para que ustedes se fueran dando cuenta de que la genética médica viene desde nuestra antigüedad, ha ido evolucionando constantemente y ha llegado a ser quien es. Que hoy en día es el objetivo o la respuesta de muchas incógnitas, muchas mutaciones, ¿va? Y es que el código genético, la genética médica es tan importante de que hasta tu hígado se crea distinto al hígado de ella. Y para que se crea, para que a ti te crezca el cabello, tu coloración de la piel, todas estas teorías que ellos fundamentaron tienen que unirse y explicarse como se va a explicar a continuación, desde lo pequeño hasta lo grande. Entonces, al saber que la célula es la unidad estructural funcional, acá ejemplifiqué, grafiqué lo que vendría siendo una célula. Si bien es cierto, la célula tiene organelas y también tiene un núcleo. El núcleo, dentro del núcleo, es donde se encuentra el material genético. Bien, pero no podemos empezar a hablar de cromosomas ni de genes cuando realmente no hemos aclarado qué es la célula, por qué está constituido por ADN y qué es el ADN. ¿Quién me puede decir qué es el ADN? Es el ácido desoxirribonucleico, básicamente. Es la codificación de un conjunto de características que protegen la célula.
Ok. Esto determinará pues, su estructura, función, qué tejidos pueden llegar a formar y Están orientados a aclarar o afinar algunas cositas y es que no codifican características de la célula. ¿No? La célula codifica las proteínas para dar ese gran pero básicamente lo que tú dijiste un poco más ordenado. Entonces, fíjate lo siguiente. Gracias. Si quieres, puedes cerrar allí, la ventana un momento. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos allí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vieron? Cerrate. El vaso del licuado, cabrón. Ahorita se pone caliente la voz. Entonces, fíjense esto, chicos. Vamos de lo micro a lo macro, como les mencioné. Yo sabía que iba a servir para algo. Tenemos la célula, ¿verdad? Dentro del núcleo de la célula es donde se encuentran esas moléculas de ADN. Necesitamos fijar conocimiento y es saber qué es el ADN. Como les mencioné en la historia, Whitson y Crick se dieron cuenta de que era una molécula bicatenaria, o sea, tenía doble hélice, o sea, dos cadenas en una. Y desde aquí es donde nosotros debemos empezar a estudiar el ADN, cómo se forma ese ADN para que tenga esa impresión genética, para que tenga ese material genético. Si bien es cierto, ellos no se equivocaron y dijeron que los genes se encontraban dentro de los cromosomas, pero estudios fueron siendo más especializados y se dieron cuenta que los genes no se encuentran en los cromosomas y ya, se encuentran dentro de estas cadenas de ADN. Y es que estas cadenas de ADN no son los cromosomas, no. Perdón, estas cadenas de ADN no son los genes, no. Un gen puede ser un segmento de esa cadena. Repite, la cadena de ADN se encuentra dentro del núcleo. Correctamente, como ellos investigaron, como ellos descubrieron, los genes están dentro de esa molécula de ADN, pero de un segmento. Entonces, necesitamos aprender por qué esta molécula de ADN tiene dos cadenas y por qué esta molécula de ADN tiene la capacidad de tener genes dentro de ella. Y es que el ADN se forma, esto lo pueden copiar porque es pregunta de examen. El ADN se forma a través de estructuras llamadas nucleótidos. Un nucleótido es una estructura formada por un grupo fosfato, por un grupo azúcar y una base nitrogenada. Repito. El ADN se encuentra formado básicamente por estructuras llamadas nucleótidos, es decir, por uniones de esos nucleótidos. Y ese nucleótido es una estructura formada por un grupo fosfato, por un grupo azúcar y una base nitrogenada. Ahora bien, es importante recordar cuáles y qué son las bases nitrogenadas. Y es que básicamente las bases nitrogenadas son esas estructuras que tienen la capacidad de recombinar y producir material genético. Están formadas por dos grupos, las pirimidinas y las purinas. Existen 4 bases nitrogenadas. Las 4 bases nitrogenadas son timina, citosina, guanina y adenosina. Adenina. La adenosina es mi nombre. Repito, las pirimidinas y las purinas son dos grupos, aunque las bases nitrogenadas se dividen en pirimidinas y purinas. Las pirimidinas está la timina y la citosina. Y las purinas
está la guanina y la adenina. Esto todavía obviemos. Esta O que está acá, obviemos. Pero básicamente estas cuatro son esas bases nitrogenadas. Muy bien, vamos acá. Les mencionaba de que el ADN está constituido por la unión de estructuras llamadas nucleótidos, ¿verdad? Lo acaban de anotar. Entonces, el nucleótido es este que está acá. Está formado por un grupo fosfato, está formado, en este caso en representación con la letra D y un cuadro, por un grupo de azúcar y está también conformado por un grupo de base nitrogenada. Ahora le hago una pregunta. ¿Por qué, si se dan cuenta que el fosfato está representado con la letra P, por qué el azúcar está representado con la letra D? Por ahí mismo. ¿No? ¿Por acá? Chévere. Miren. Fíjense. Si les hablo de azúcar, recordemos que hay múltiples tipos de azúcar. Dentro de ellas está la fructosa, la lactosa. Si te das cuenta, encontramos la ribosa. Y la más importante, que en este caso hay que hacer mención, la desoxirribosa. Entonces, es con la letra D por esa razón. Porque este grupo de azúcar se llama desoxirribosa. Y es la razón o el motivo, como lo dijo el compañero, por la que ADN significa ácido desoxirribonucleico. Porque ese grupo de azúcar es conocido como grupo o azúcar desoxirribosa. ¿Va? Entonces por eso se encuentra establecido, en este caso señalado, por la letra D. Muy bien. Por los momentos todo claro, ¿no? Estamos hablando de cómo se forma la molécula de ADN, cómo se forma esta cadena. Entonces, les mencioné en el concepto que anteriormente hablé, que la unión de estos nucleótidos son los que me van a formar esta cadena de ADN. Y es que los estudios empezaron a ser más específicos y se dieron cuenta de que no solamente era una cadena, sino de que ese grupo fosfato, eso que está allá, que es un nucleótido, es tal cual esto que está acá, graficado. Tenemos el grupo fosfato, tenemos el grupo azúcar, en este caso está representado con la letra D, y el grupo de base nitrogenada. Si les mencioné que existían 4 bases nitrogenadas que tienen sus siglas, como lo es T de timina, C de citosina, G de guanina y A de adenina, cada una de estas bases nitrogenadas son las que van a estar constituidas en este grupo, que es este mismo. Lo que pasa es que acá no le colocaba el nombre, ¿verdad? De la base nitrogenada. Entonces de ellos empezaron a hacer estudios más específicos y fueron más microscópicos y se dieron cuenta que un grupo fosfato estaba unido inmediatamente con el grupo azúcar. Y el grupo azúcar lateralmente se encontraba unido por el grupo de base nitrogenada. Que en este caso, por dar un ejemplo, lo grafiqué o lo representé con la letra T, de timina. Recordemos entonces que la timina forma parte del grupo pirimidina de todas las bases nitrogenadas. Estos dos grupos se dividen de esa forma por el número de anillos. Tienen que investigar eso. El número de anillos a nivel de la estructura biomolecular. ¿Va? Entonces, el grupo, esta U significa uracila. Esto va a tener importancia más tarde, sí. Por eso lo voy a dejar acá. También una base nitrogenada, pero es una base nitrogenada que luego se adhiere. No es de las 4 principales, que es la que les estoy mencionando. Esta es pregunta de examen. Las bases nitrogenadas y su clasificación. ¿Cómo se clasifica la base nitrogenada? En pirimidinas y furinas. ¿Cuál es la principal diferencia? Sus anillos de carbono, que uno tiene 2 anillos de carbono y la otra tiene un anillo de carbono. ¿Cuál tiene 2 anillos de carbono? Las pirimidinas tienen 2 anillos y las furinas tienen un anillo de carbono. Pero básicamente las 4 cumplen la misma función, codificar genes. Y al codificar genes es que ese grupo fosfato que se encuentra unido a ese grupo azúcar e inmediatamente al grupo de base nitrogenada, ellos se dieron cuenta que hacia abajo ese grupo de azúcar se volvía a unir a otro grupo de fósforo o de fosfato. Y que ese grupo de fosfato inmediatamente también tenía un grupo de azúcar y así consecutivamente, de forma descendente hablando. Es decir, repito, el grupo fosfato se unía al grupo desoxirribosa, que es el azúcar, posteriormente se unía al fosfato del siguiente nucleótido, después se unía
al grupo de azúcar de ese nucleótido y después así sucesivamente hacia abajo. Y se dieron cuenta que ese grupo de base nitrogenada tenía afinidad con otra base nitrogenada. ¿Sí me están captando? O sea que lateralmente lo que le cambia son las bases. Correcto. O mejor dicho, no es que le cambie, es que se une una base nitrogenada con otra base nitrogenada a través de enlace de hidrógeno. Pregunta examen. El grupo nucleótido, imaginemos, el cuerpo. Mi cabeza es el grupo fosfatos. Mi tórax vendría siendo mi grupo azúcar, desoxirribosa. Mi brazo izquierdo ya vendría siendo la base nitrogenada. Y es como si fueran muchas personas. Alguien que me agarre la mano y esa mano que me está agarrando, no estoy viendo eso, pero si alguien me agarrara la mano, vendría siendo ese una base nitrogenada de ese otro grupo. Y ese otro grupo también tiene tórax y también tiene cabeza, es decir, que también tiene azúcar y también tiene fosfato. Es tal cual así. Por ese estudio tan introspectivo, se dieron cuenta de que automáticamente mi grupo azúcar, por ejemplo, mis piernas, ya se unía con el grupo fosfato, o sea, con la cabeza de alguien más. Y así sucesivamente hacia abajo y hacia lateral. Y de esa forma es que se dieron cuenta que las bases nitrogenadas, es decir, mi brazo y mi mano, con el brazo y la mano de la otra persona, se unían a través de enlaces de hidrógeno. Por eso es que acá está representado el hidrógeno. Recordemos que el hidrógeno es un protón. Protón se refiere a que es positivo, de carga positiva. Y esa carga positiva es la que intenta unir, o la que une, mejor dicho, las bases nitrogenadas por tener carga negativa. Al tener carga negativa, recuerden, negativo y positivo se atraen y se adhieren. Y es que Watson y Crick también, ellos se pusieron a investigar, ellos fueron los que se dieron cuenta de que en este caso el ADN era bicatenario o doble cadena. Ellos se pusieron a investigar más y se dieron cuenta de algo específico. Y es que en cada una de estas uniones de nucleótidos habían bases nitrogenadas que tenían la misma cantidad en comparación a otro nucleótido. Por ejemplo, en este caso encontramos graficado un grupo nucleótido en el que la base nitrogenada es timina. Ellos se dieron cuenta de que la cantidad de timina era la misma cantidad de adenina. Y a su vez se dieron cuenta que la guanina era la misma cantidad de citosina en su estudio. ¿Por qué ellos estudiaron esto? Porque se dieron cuenta de que siempre la timina se adhería a la adenina. Y era extraño, porque si nos vamos acá, la timina forma parte del grupo pirimidina y la adenina de una purina. Y si yo a ustedes les mencioné que la purina era la pequeña porque tenía un anillo y la pirimidina eran dos anillos, nosotros gráficamente acá podemos decir, si la timina es la larga, podemos modificar esto y hacer la base nitrogenada de esta forma. Es decir, que la timina, al ser pirimidina y tener dos anillos de carbono, es la base nitrogenada más larga. Pero que sea más larga no quiere decir que tenga más base nitrogenada, tiene exactamente la misma. Entonces, básicamente esta base nitrogenada es más larga, vendría siendo así, y ya, ¿verdad? La timina con la adenina vendría siendo más pequeña. ¿Sí me captan? Pero ellos descubrieron que esa afinidad se debía a que había la misma cantidad de timina y de adenina. Y luego hicieron el mismo estudio con la guanina y la citosina. Y se dieron cuenta que existía la misma cantidad de base nitrogenada de guanina y de citosina. Y por eso tenían afinidad. Sin embargo, estos enlaces se unen a tres hidrógenos. Es decir, que la timina siempre va a tener afinidad con la adenina. Y la adenina con la timina. Entonces, esto lo podemos ejemplificar. ¿Alguien sabe cuántas letras tiene el alfabeto? 27. 27 letras. Pero de esas 27 letras, ¿cuántas palabras no podemos formar? Miles, cuidado si no millones, ¿verdad? Entonces, ocurre esto. A pesar de que tenemos nada más 4 bases nitrogenadas, nosotros podemos formar muchas palabras. Por ejemplo, llevándolo al ejemplo. Es decir, que podemos hacer muchas combinaciones, miles de combinaciones. Entonces, la literatura nos dice que un gen se va a encontrar por la unión de dos o más nucleótidos, sin importar cuánto. Es decir, que un gen entonces puede estar formado por la unión de dos o tres bases nitrogenadas. Un gen. Pero de repente encontramos otro gen que necesita 100 bases nitrogenadas. Y después encontramos otro gen que necesita 150 bases nitrogenadas.
Y después encontramos otro gen que tiene nada más, o sea, necesita nada más 10 bases nitrogenadas, porque son múltiples combinaciones. Entonces, fíjate, tenemos más de 3.8 billones de células y dentro de esas 3.8 billones de células tenemos núcleos. Y ahí es donde está esa carga de ADN. ¿Ven? O sea que es demasiada información. Es demasiada información para formar un cromosoma. Entonces por eso vamos desde lo más pequeño a lo más grande, porque no hacemos nada yo preguntándoles, dándole cromosomas, 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 cuando no sabemos cómo se forma la molécula de ADN. Porque como repaso, para formar un cromosoma tienen que haber miles tras miles de cadenas de ADN compactadas. Entonces por eso es que estamos yendo desde lo más pequeño que vendría siendo el por qué y cómo se forman las bases, en este caso las moléculas de ADN, esta doble hélice. Por los momentos todo claro. Vale. ¿Dudas o preguntas acá? Esto es cómo se forma el ADN. Preguntas de examen. Las bases nitrogenadas, muy importante tenerlas en cuenta. Entonces, básicamente es acá donde se imprime ese código genético. Es acá donde empiezan esas características que mencionamos al inicio de la clase: el pelo, color de ojo, color de labios, la forma de los dientes, altura, peso, que existen ciertos fenotipos, por supuesto. Esto sería una característica modificable, pero siempre existe una especie de fenotipos que están ya descritos, características descritas en cada uno de nuestro cuerpo, porque si no todos tuviéramos un cuerpo igual. ¿Okay? Entonces, ahora entramos a esto. Fíjense, cuando yo escribí acá características, hice mención a esas características que ya mencioné. Características como color, son fenotipos, es decir, características que puedo exteriorizar. Pero estas características, no sé si se dieron cuenta en la reseña histórica que un científico se dio cuenta que los genes codificaban proteínas. ¿Se acuerdan de eso? Codificaban proteínas. Y es que estas características van a depender de esas proteínas. Acá pongo un ejemplo. La piel, que es la característica más básica que tenemos todos. Existen distintos colores de piel, distintos fenotipos, que en este caso los podemos clasificar a través de las escalas de piel a nivel semiológico. Sin embargo, ¿cuál es la proteína que codifica o que le da esa característica a la piel? La melanina. Exactamente, la melanina. Por ejemplo, vamos a hablar de otra proteína, el colágeno. Hablamos de otra, la queratina, que le da soporte, que es la que le da esa capacidad de turgencia y elasticidad, que es lo que evaluamos a nivel de semiología. Esas son proteínas que, si ustedes se dan cuenta, son las que van a codificarle esa característica. En dependencia a todo este conjunto de codificación que es a nivel del ADN, y eso lo vamos a explicar después, pasa a ser ARN y después pasa por el ribosoma. Y por último, si se dan cuenta, acá dice proteína, eso lo vamos a explicar después. Estas proteínas son las que me dan a mí esa característica de estatura, de color de piel, de color de ojo. Y por eso es acá escribí características dependen de las proteínas. Las proteínas dependen de los aminoácidos. Eso sí lo recuerdan, que para formar una proteína necesitamos la unión de dos o más aminoácidos a través de cadenas polipeptídicas. No sé si se recuerdan por allá. Y para estos aminoácidos van a depender de algo que se llama codón. No se estresen con esa palabra. ¿Qué es un codón? Acá se lo puse entre paréntesis, 3B. No es nada más que la unión de 3 bases nitrogenadas, sin importar cuál sea. Tenemos timina, adenina, citosina y guanina. La unión de ellas 3 me va a formar un codón. Entonces, y ese codón, de ese codón es de que me va a depender la codificación de aminoácidos. Repito, las características como la piel, color de ojos, tipo de cabello, color de cabello, etc., van a estar mediadas o van a depender de las distintas proteínas, como les mencioné el ejemplo de la queratina, de la melatonina. ¿Ven? Entonces, esas proteínas van a depender de la unión de aminoácidos. Más de 2 aminoácidos, la unión de ellos me va a formar esas proteínas. Y esa codificación de aminoácidos lo va a dar los codones. Y los codones nada más que la unión de 3 bases nitrogenadas. Eso es lo que necesitamos saber. Pregunta de examen. Claro. ¿Ven? Entonces, estamos yendo, les dije a ustedes, vamos de lo micro a lo macro. Pero ustedes dirán, este doctor habla para adelante y para atrás, porque si hablamos de las características estamos hablando de lo macro. No, todo tiene un porqué. Y es que nos fuimos de lo micro, que vendría siendo la molécula del ADN.
Pero toda esta molécula de ADN que todos empiezan en el núcleo de la célula es lo que me va a llevar a lo macro. Por eso se lo mencioné, porque lo macro es todo lo que exteriorizamos, todas las características físicas que nos diferencian uno de otro. Y esas características físicas van a depender de las proteínas D, y el aminoácido D, y el codón es. Perfecto. Entonces ahora, ¿por qué les expliqué primero esto? Porque necesitamos saber. Imagínense que no hubiese explicado esto y le damos las bases nitrogenadas. Entonces ahora vemos que las bases nitrogenadas son esas que se unen de un nucleótido a otro para formar esa doble hélice. Ven que todo tiene en común. Al principio teníamos cara de conchado, pero ahora ya estamos agarrando, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda o pregunta acá? Muy bien. Ahora, si ya nos fuimos de lo macro a lo micro, ahora vamos a empezar nuevamente. Ya sabemos que las bases nitrogenadas son las que me dan el código genético y están en el ADN. Todo esto es ADN. Esto es una cadena que es bicatenaria porque tiene dos cadenas en una, se unen a través de enlaces de hidrógeno, pregunta examen, a través de las bases nitrogenadas. Excelente hasta allá. Entonces, muy bien, ahora sí nos vamos acá. ¿Esto es qué? ADN. Creo que lo dibujé, lo único que dibujé bonito hoy. Y es que ese ADN es como si fuera una escritura en chino. Nadie la conoce, nadie la entiende. Dentro de la célula nadie entiende qué está pasando porque es un código que nada más lo maneja en el núcleo. Y necesitamos alguien que trabaje en sacar esa información afuera de la célula, afuera del núcleo. Dime. Ok. Esa información está dentro del núcleo y está cifrada. Tiene contraseña. O es un lenguaje que nadie lo habla dentro de la célula. Necesitamos alguien que tenga la capacidad de desenrollar ese ADN y sacar un pedacito de él para leerlo. Es como hicimos nosotros. ¿Cómo hicimos nosotros con el módulo de genética médica? Todos nos pusimos de acuerdo para ver genética médica, generalidades, y genética médica, anomalías cromosómicas. Para no hacerlo todo en conjunto porque va a ser más engorroso y más difícil de captar toda esa información. Lo desciframos en dos apartados. Tal cual aquí hace lo mismo. Necesita descifrar esa molécula de ADN que tiene dos cadenas en una sola, partirla por la mitad. ¿Ven? ¿Quién va a hacer eso? Aquí se lo puse. ARN y tipo. Pregunta de examen. El ARN se llama ácido ribonucleico. Si se dan cuenta, hay una diferencia a nivel del nombre y es un prefijo. ARN y ADN. Ácido, ácido. Ambos son ácidos. Ribonucleico, que es el ARN, y desoxirribonucleico, que es el ADN. Y es que les mencioné el por qué el grupo azúcar está representado con la letra D, porque es una desoxirribosa. Entonces, si es una desoxirribosa, ¿cuál creen ustedes que va a ser el azúcar del ARN si es ribonucleico? Ribosa, ya está. Entonces, el ARN no va a ser representado con la letra D, sino con la letra. ¿Cuál? Claro, porque es una ribosa. Y básicamente, chicos, es un azúcar que dentro de la nomenclatura bioquímica, no se confunda, pero solamente para aclararlo, es una pentosa. Una pentosa significa que tiene 5 carbonos. Aquí se los coloqué, si quieren al último de la clase, si lo explico mucho, pero es básicamente el mismo azúcar. Me refiero a la desoxirribosa y la ribosa, son exactamente idénticos. Lo único que cambia es un grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo es la unión de un hidrógeno con un oxígeno. En el ARN, uno de esos grupos nada más tiene el hidrógeno y no tiene el oxígeno. Eso es todo lo que diferencia la molécula o la estructura biomolecular de la desoxirribosa de la ribosa. Es como un dato curioso nada más. Volvemos acá. Necesitamos a alguien que trabaje y me descifre o me saque ese pedacito de ADN que yo necesito y me lo saque del núcleo al resto de la célula, que me lo deje allí para que las organelas trabajen. Coloco un ejemplo. ¿Cómo es tu nombre? Edwin. Imagínense esto. Esto es la célula. Todo esto es la célula. Pero esta puerta separa al resto de la célula del núcleo. El núcleo que hay afuera. Edwin. Edwin y yo estamos golpeándonos allá afuera. Golpeando, excelente. Ustedes, aunque ustedes sean en una pelea entre Edwin y yo, ¿a quién van a defender? A Edwin, porque ya lo conocen. Lo mismo pasa con las organelas. Ustedes, el resto, son organelas. Imagínenselo así. Y Edwin y yo somos
esa cadena de ADN, que es una cadena y otra cadena. Somos bicatenales. Y estamos allá afuera. Entonces va a haber alguien que es esa persona que necesitamos que busque a Edwin y lo meta, que es el ARN mensajero. Ese ARN mensajero, ¿cómo es tu nombre? Valeria, es ese ARN mensajero, va al núcleo de la célula y se trae a Edwin y lo deja dentro de la célula. Y ella dice, yo no sé quién es Edwin, yo no lo conozco, pero yo lo sabía porque le estaban dando uno. Y lo trajo adentro de la célula. Porque dentro de la célula es donde las demás organelas, donde todos ustedes sí lo pueden ayudar. ¿Me entienden? Dentro del núcleo, ustedes no pueden hacer nada con Edwin, porque está conmigo, estamos adheridos, somos una cadena de ADN. Pero después de que tú partes esa molécula de ADN en dos, sacas un segmento de ese ADN, tú eres el ARN mensajero, y lo colocas dentro, ok, ya ahorita sí pueden actuar ustedes como organelas. Siendo organelas, llámense organelas, a los ribosomas. ¿Y cómo es tu nombre, me dijiste? Como Valeria, que es el ARN mensajero, pregunta de examen. También existe, ¿cómo es tu nombre? Rocío, que es el ARN de transferencia, y Andrea, que es el ARN ribosomal. Básicamente son los tres caballitos de pelea, y los tres caballitos que van a trabajar y van a lograr descifrar quién es Edwin. Porque Edwin, mientras que esté conmigo dentro del núcleo, no se puede hacer nada. Mensaje, transferencia, ribosoma. Entonces, fíjense, este es Edwin y este soy yo. Llegó Valeria, que es el ARN mensajero, y descompactó, descifró esa cadena de ADN, que eran dos cadenas en una, y dejó un trozo, que es este trozo que está ahí ejemplificado allí, y simplemente lo dejó allí ya, listo. Ahora, ¿quién va a actuar? El ARN de transferencia y el ARN de ribosoma. El ARN de ribosoma adquiere su nombre porque se encuentra adherido o adyacente a los ribosomas y trabajan en conjunto. Entonces, esta transcripción, por eso es que acá le puse 1 y 2, y es que la primera es el proceso de transcripción. Es el proceso en que ella, que es Valeria, que es el ARN mensajero, tal cual, copió la información de Edwin y lo pegó aquí adentro. Agarró a Edwin y lo trajo aquí, listo. No cambió la información, simplemente ella no es quien la va a descifrar. Ella agarró nada más y cumplió con su papel. Traer una molécula de ADN, un pedazo de cadena de ADN y dejarlo acá adentro. Y acá es donde empieza el proceso de traducción. Por eso es que le dije que era como un cifrado, como si fuera un idioma que nadie conoce. Porque viene el segundo paso, que es la traducción, que es descifrar cuál es ese código genético. Y automáticamente allí actúan los ribosomas, el ARN ribosomal y de transferencia. Y automáticamente esta cadena, que ya vendría siendo esa cadena de ARN, va a pasar por el ribosoma, y el ribosoma, a través de estas enzimas, van a producir proteínas. Su principal función es sintetizar proteínas, o es lo que nos dice la literatura. Pero es que el doctor acá me hizo un esquema en donde dice que antes de sintetizar proteínas, que necesitamos aminoácidos. Entonces, esa molécula de ARN que pasó por el ribosoma y que actuó el ARN ribosomal y de transferencia, realmente no me va a dar proteínas de una vez, me va a dar aminoácidos. Y es que esos aminoácidos son los que preceden a las proteínas, porque la unión de esos aminoácidos son los que me van a dar proteínas. Si se dan cuenta, entonces todo este proceso es básicamente todo este proceso. Si nos vamos acá, sin ver esa ejemplificación allá, y me voy, ¿dónde tengo yo estas 4 bases nitrogenadas? En el ADN, ¿verdad? Que es esta molécula. ¿Y dónde se encuentra el ADN? En el núcleo de la célula. Entonces yo, sin ver ese ejemplo, sin ver esa gráfica, yo sé que en este esquema que está acá, yo sé que si estoy hablando de las bases nitrogenadas, estoy hablando del núcleo de la célula. Estoy por allá en el núcleo. Acá todavía no ha llegado Valeria, ¿verdad? Entonces todo esto va en conjunto. Ya cuando pasa de aquí, del codón, aminoácidos, ya fíjense, ya llegó Valeria, desencriptó a Edwin, lo trajo para acá y ya actuó el ARN de transferencia y actuó el ARN de ribosoma para producirme aminoácidos, que son estos punticos que vemos acá. Ya esos aminoácidos se unen a través de cadenas polipéptidas y forman las proteínas. Y adivinen qué van a hacer las proteínas.
son las que me dan las características físicas. Se dan cuenta que todo tiene un proceso mediante el cual no es que, ok, yo salí con pelo liso porque quise salir con pelo liso, o salí con el pelo amarillo porque no, es que todo tiene un proceso. Lo único que esto, ¿ustedes se acuerdan de la división celular? ¿De las fases de la división celular? ¿Sí se acuerdan? Bueno, lo van a leer. No los voy a mandar a que se estudien a profundidad cada fase celular, sino que recuerden que todo tiene un proceso mediante el cual un inicio y un final. Entonces, recuerden las fases de la división celular. La primera, profase. Algunas literaturas te colocan allí entre la profase y la metafase algo que se llama prometafase. Algunas literaturas. Pero bueno, profase, metafase, anafase y telofase. Para que se forme el cromosoma, yo a ustedes les mencioné que el cromosoma no era nada más que cadenas de ADN muy compactas. Pregunta de examen. Para que se forme el cromosoma, necesitamos moléculas de ADN, cadenas de ADN muy compactas. Y para que se vuelvan muy compactas, ellas se vuelven compactas en una de esas fases, en la metafase. Pregunta de examen. El ADN, las moléculas, las cadenas de ADN se vuelven muy compactas, como la pasta. Imagínense que están haciendo es tal cual una pasta, pero que una pasta que se le pasa, ¿sabe? Que se pasa de cocción y se una. Y ellas, por eso es que tienen esa forma como de X, porque son nada más moléculas de ADN sumamente compactas. Y para que se vuelvan muy compactas, específicamente dentro de la fase de la división celular, es en la metafase. En la metafase. Entonces van a dar una lectura, nuevamente división celular y ciclo celular. Recuerden que tenemos ciclo, que no es lo mismo. Ciclo celular es por fases. Fase 1, fase 2, fase S, que es la de replicación, y fase M, que es la de mitosis. Y dentro de esa mitosis es donde está esa división, esa fase de división celular. Recordemos entonces que existen dos tipos de división celular. La división celular de tipo mitótica o de la mitosis y la meiótica. Las meióticas son de las células netamente sexuales y la mitosis son el resto de células. El resto de células de nuestro cuerpo se llaman células somáticas, como por ejemplo las células de la piel, las células del sistema digestivo, las células del sistema respiratorio. Todas las células de nuestro organismo se llaman células somáticas. Pero las células germinativas, ¿cuáles son las células germinativas? Los gametos. ¿Cuáles son los gametos? El espermatozoide por la parte del hombre y el óvulo por parte de la mujer. Ellas tienen un tipo de división distinto. ¿Por qué? Porque toda la división celular que ocurre en las células somáticas, en el resto de células, tienen 46 cromosomas. 46. O 23 pares. A diferencia de las células germinativas o células, en este caso son las del espermatozoide y los óvulos, porque ellos hacen la fase de meiosis. No es lo mismo mitosis que meiosis. Esa es la gran diferencia para preguntar también de examen. Mitosis es la división celular de todas las células de nuestro organismo, las células somáticas. Y la meiosis es esa misma división celular que adquiere los mismos nombres, profase, metafase, anafase y telofase, pero netamente de las células reproductivas. ¿Y por qué es tan importante aclarar esto? Porque la meiosis, que es esta reproducción celular de las células germinativas del espermatozoide del óvulo, no la hacen completa. Ellas no llegan a la telofase, ellas quedan en la metafase 2. Porque la meiosis, eso tienen que leerlo nuevamente, porque es extenso, pero eso ya deberíamos manejarlo. La mitosis, básicamente, mitosis es una sola. Pero la meiosis son dos. Entonces, si hablamos de esta fase, se llama prometafase, metafase, anafase y telofase. Lo mismo ocurre en la meiosis, pero dos veces. Entonces va a haber una profase 1 y una profase 2. Una metafase 1 y una metafase 2. Y así sucesivamente. Y es la razón por la que esas células meióticas, o sea, células germinativas, ellas no cumplen la telofase 2 ni la anafase 2, se quedan en la metafase 2 para lograr codificar solamente 23 cromosomas, para que el espermatozoide aporte 23 cromosomas y el óvulo aporte 23 cromosomas. Y la unión de ellos me da una totalidad de 46 cromosomas. Tal cual así. Y cuando ocurre un error en ese tipo de codificación, es donde ocurren las mutaciones. Llámese mutaciones, que va a ser la siguiente clase, pero es importante mencionarle. Llámese mutaciones a cualquiera. Es como la definición de fisiopatología que lo están viendo. Cualquier mal funcionamiento genético o cromosómico.
ya sea en cantidad, que vendría siendo mutaciones numéricas, ya sea por delección, que vendría siendo eliminación de una parte del cromosoma, brazo corto o brazo largo, eso lo vamos a ver más a profundidad en más formaciones, o ya sea la inserción, que es que se adhiera a un cromosoma, o la translocación, que es que se parta un brazo de un cromosoma y se adhiera a otro, se translocó, ¿ok? Son mutaciones, o mutaciones numéricas, por ejemplo, como el síndrome de Down, en el que no tienen 46 cromosomas, sino 47 por un incremento en el cromosoma número 21. ¿Ok? Son numéricos, pero siguen siendo mutaciones, son alteraciones de la gente. Entonces, aclarado eso, volviendo al tema, ¿quedaron dudas acá? ¿Dudas? Pregunten ahorita. Si están aclarando todo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, cómo pasa, cómo sucede algo. Repito esto, para que quede más claro. ¿O no? ¿No? ¿Quedó clarito? Bueno, entonces examen, tipo de ARN, función del ARN. Ahora sí voy a invitar más. Sí, claro, pues, Ya tenía aceite. no es para ti, no. Ay, qué lance. Disculpe. Y que yo sabía que para algo iba a servir el perol gigante. Bueno, no importa, ¿se apagó? No pasa mientras se enciende. Acá es donde vamos a explicar lo del platillo. Y es que la molécula de ADN que anteriormente ya expliqué es un tanto distinta con respecto a la molécula del ARN. Por ejemplo, gráficamente acá ya observamos una diferencia. Y es que el ADN son dos cadenas. Y el ARN es una cadena. Ya automáticamente ahí es una diferencia. Ahora, si lo llevamos a la terminología médica, es más bonito decir que el ADN es bicatenario y el ARN es monocatenario. Excelente, primera diferencia. La otra diferencia es el grupo azúcar, que como le mencioné, el ADN es desoxirribosa y el ARN es ribosa. Esa es la siguiente característica de la diferencia. Y la tercera característica es la que mencionó la compañera, y es donde entra el grupo uracilo. Y es que el ARN, a diferencia del ADN, no cuenta con las mismas bases nitrogenadas. Cuenta con la citosina, cuenta con la guanina y cuenta con la adenina. Pero el grupo timina, si ven acá, está encerrado en un círculo que tiene una flecha hacia abajo. Y es que se sustituye por el grupo uracilo. Esa es la diferencia entre el ARN y el ADN. Pregunta de examen. Repito, el ADN es bicatenario, es decir, tiene dos cadenas, y el ARN es monocatenario. Aparte de ello, el grupo azúcar, uno es desoxirribosa, que es el ADN, y el otro es ribosa. Y aparte de eso, la sustitución de un grupo de base nitrogenada, que es la timina, que forma parte de las pirimidines, por el grupo uracilo. Pero no pasa nada, el grupo uracilo también sigue siendo pirimidina. Es decir, que tiene dos anillos de carbono. ¿Vale? Siguiente lámina. Acá encontramos esa diferencia. La podemos ejemplificar de esta manera. A nivel macroscópico, o en este caso a nivel general, vemos que la molécula del ADN está constituido por dos cadenas enrolladitas. El ARN no, si se dan cuenta, es una sola cadena. Sin embargo, si se fijan, lo que está acá graficado de color, ¿qué creen ustedes que son? Tal cual, son estos, lo único que son igual, pero es exactamente lo mismo. ¿Y qué debería haber acá? Hidrógeno, porque son dos átomos de hidrógeno, de protones. Y acá, y así sucesivamente. Porque el hidrógeno tiene carga, Positivo. la base hidrogenada Negativo. se atrae. Excelente. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, aunque acá no se ve representado, voy a graficarlo a ver si ustedes comprenden esto.
Si esta es una base nitrogenada, correcto, debería estar hidrógeno que es en la primera, entonces debería estar acá. Azúcar. De hecho, El azúcar, exactamente, el azúcar. ¿Y qué debería estar un poquito más arriba? Entonces, esto. Lo único que ocurre es muchísimo es, acuérdense el ejemplo del alfabeto. Son 4 bases nitrogenadas, pero son millones de combinaciones, millones tras millones tras millones, que me van a codificar proteínas para darme características. Esto vendría siendo como estas cuatro, las 27 letras del alfabeto y las millones de características que nosotros tenemos que nos definen como seres humanos, como personas, son ese sinfín de palabras que puedes crear con el alfabeto. Entonces, básicamente eso. Si se dan cuenta, el ARN también tiene colores, es decir, que también tiene bases nitrogenadas. Lo único que en vez de tener la timina como base nitrogenada de tipo timidina, la cambia por el uracilo. Y acá nos damos cuenta, fíjense que acá dice uracilo, si no logran captar, y hay una U acá. ¿Qué significa uracilo? A diferencia de este lado, que es una T, que es la timina. Entonces, esta T, que es la timina, en el ARN se sustituye por el grupo uracilo. Esa es una de las diferencias. Entonces, 3 diferencias claves. 2 cadenas, una cadena. Grupo timina, grupo uracilo. Y la demás, desoxirribosa, ribosa. Listo. Claro y sencillo allí. Excelente. Dame el siguiente. Ok. Esta es la transcripción del ADN. Y esto se puede explicar de una forma más profunda, pero nos complicaríamos un poco. Me queda muy, o sea, necesito que les quede muy bien grabado el proceso de número 1, que es transcripción. Y este es el proceso de transcripción. El proceso número 2 vendría siendo traducción. Y básicamente, lo que aquí está explicado muy específicamente es lo que yo le expliqué acá, que es lo que hace el ARN mensajero, que se lo expliqué como aquel trabajador que saca esa molécula de ADN, la divide o la parte por la mitad para, en este caso, codificar, para este caso, analizar solamente una parte de esa cadena, la transforma o la pasa a través de un filtro que son los ribosomas, donde actúa el ADN de ribosoma y transferencia para codificar o dar como resultado aminoácidos, que la unión de esos aminoácidos me van a llevar a y las proteínas me van a dar. Exactamente. Así tal cual. ¿Alguna pregunta, duda? Las siguientes láminas ya son de anomalías cromosómicas. Me falta agregarle como una o dos laminitas a anomalías cromosómicas y les envío las láminas. Por eso no se las había enviado, porque no quería enviarse la completa. Entonces, ¿alguna duda o pregunta con este tema? Yo tengo una, o sea, no me quedó muy claro el cambio del uracilo con la tinina. O sea, Con la ahí tinina. donde está la tinina se cambia por uracilo y ya. Tal cual. Ah, Es lo que ok. ocurre. Recuerden que las moléculas de ARN tienen la característica específica que es la de darnos el código genético. El código genético básicamente es esas recombinaciones constantes que vendrían siendo esas uniones constantes. Esas uniones, pasa la vez anterior. Estas uniones constantes son las que van a dar la impresión genética. Recuerda que el gen es nada más una porción de esa cadena. Por ejemplo, un gen puede necesitar simplemente 3 bases nitrogenadas o la unión de 3 bases nitrogenadas. Automáticamente, al yo decirle unión de 3 bases nitrogenadas, tienen que saber que es 3 nucleótidos. ¿Correcto? 3 nucleótidos. Solamente que para simplificar, unión de 3 bases nitrogenadas, pero automáticamente una base nitrogenada va a estar unido a un grupo de sucrribosa o en caso tal de que sea RN ribosa y a un fosfato fino. Entonces, fíjate para responder tu pregunta, el ADN está siempre unido a esas 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina y guanina. Esa timina es la que va a diferenciar cuando hay esa ruptura de esos enlaces de esa doble hélice y queda con una sola, automáticamente la timina sale de uno, tal cual, y entra uracilo, no es que se vuelve, entra uracilo. El uracilo también forma parte del grupo de las pirimidinas, es decir, que tiene 2 anillos de carbono. Y al tener 2 anillos de carbono, sigue siendo una molécula grana.
Es que dentro de esas diferencias, por ejemplo, purinas, pirimidinas. Purinas son pequeñas. ¿Por qué? Porque tienen un solo anillo, por ejemplo. Dentro de las purinas tenemos la guanina y la adenina. Ahí está, G y A. Y dentro de las pirimidinas, entonces tenemos los otros dos, que es timina y citosina. Y aparte de eso, el uracilo, que es la diferencia clave O sea, como se de la define R. es una que también tiene dos anillos y cumple una función. Exactamente, sigue cumpliendo una función, pero si te das cuenta, no es la misma función, porque no hay ese enlace a través de puentes de hidrógeno para unirse con otros nucleótidos. Simplemente es una cadena. Es decir, que su grupo azúcar siempre se va a unir a un grupo fosfato, siempre se va a unir a un grupo azúcar y un grupo fosfato, un grupo azúcar, un grupo fosfato, un grupo azúcar, un grupo fosfato. Y su base nitrogenada nunca se une a otra base nitrogenada. Esa es la gran diferencia entre el ARN al ADN, que es lineal. Es lineal. Y esto tiene comunicación entre fases nitrogenadas. ¿Sí me entienden ahí? Las características genéticas están dadas por las bases nitrogenadas porque son las que varían. ¿Cómo? Las características genéticas, las que varían es la base nitrogenada. O sea, ahí es donde... Claro, el código genético está impreso allí. Eso es correcto. Entonces, fíjate, eso lo vamos a ver en anomalías cromosómicas, que es donde empezamos a la codificación como tal. Es un poco engorroso, pero lo vamos a intentar hacer de la forma más didáctica posible. Eso es la siguiente clase. Básicamente dimos todas las generalidades. Ya sabemos que es un cromosoma. Es importante, chicos, que analicemos esto. ¿Qué es un gen? Ya ustedes tienen que responderme qué es un gen. Supongo yo, con esa clase, ¿no? ¿Qué es el ADN? ¿Cómo se forma el ADN? ¿Qué es el código genético? ¿Qué es el genoma humano? ¿Qué es el fenotipo humano? Todas esas preguntas las podemos responder realmente. ¿Qué es el fenotipo? Esa característica que exteriorizamos. Por supuesto. ¿Qué es el genoma humano? El conjunto de recombinaciones genéticas que no se pueden observar, porque ocurren internamente. ¿Estamos? Básicamente fenotipo y genotipo. Y el esquema que está sumamente explícito, que las características dependen de, las proteínas dependen de, los nutrientes dependen de, y las bases nitrogenadas. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Por qué el ADN es Hamlet? Está fácil, ¿no? Está entendible, mejor dicho. ¿Alguna duda o pregunta? Encima ayudan en la producción. Escúchame. Dentro de los ribosomas, o sea, este es el organelo de tipo ribosoma. El ribosoma necesita dos, es decir, sintetiza proteínas. Y es que esa síntesis de proteínas es como que esa producción de aminoácidos como tal. Dentro de estas enzimas, mira, puedes encontrar múltiples enzimas que incluso los nombres son son como estructuras biomoleculares como tal. Pero se pueden investigar, pero son muchísimas. No es una pregunta con la que yo le vaya a colocar en el examen, es simplemente el hecho de que a través de los ribosomas, las enzimas ayudan a esos ribosomas y el ADN de transferencia y ribosomal en conjunto hacen un equipo para sintetizar aminoácidos, para que posterior se formen proteínas. Es lo que me interesa a mí que ustedes se sepan. Porque no hacemos nada con que mandarlos a aprender 5 o 10 enzimas que ayudan a los ribosomas si no sabemos qué es un gen, si no sabemos por fin cómo se forma un cromosoma, no sabemos qué es una carga genética, que son todas las preguntas que ya están escondidas, ¿no? Porque no hay duda. ¿O falta alguna de esas preguntas? ¿Todo bien? Pregunten ahorita. De igual forma, si existen alguna duda o pregunta que ustedes nazcan en el transcurso de hoy, mañana, pasado mañana, gracias a Dios tenemos un grupo de WhatsApp por donde se pueden preguntar, podemos hacer una clasecita si hay algunas dudas. Doctor, pero yo leí esto, doctor, pero yo leí aquello, explíqueme esto, doctor, ¿qué está pasando? O doctor, yo leí todo lo que usted dijo es mentira. ¿Qué va a decir? 9:48. ¿Y la clase algo? Algo importantico. ¿Todo bien, entonces? ¿Le gustó la clase? Sí, ¿Seguro? sí. Robert Bollón. Chévere, entonces. ¿No te pasaste todavía las manos? Como tú quieras, si quieres dejar allí y aquí te pones otra parte. Lo que pasa es que hay gente que